9 de Bakhmut, mayo, etcétera. el grupo Wagner y su líder diciendo: no me mandan equipamiento, si seguimos así vamos a perder la guerra, sería que mejor de una vez nos atrincheramos porque ya están viniendo del otro lado. Y finalmente Bakhmut no está siendo controlado al 100%, pese a los grandes esfuerzos de Rusia para dominar esta zona, que Occidente dice, bueno, ahora ya no tiene valor estratégico, básicamente tiene un valor simbólico, pero lo cierto es que el grupo Wagner no ha logrado controlar al 100%. Habla de cierto agotamiento, de cierta incapacidad de imponer el oso frente a un ejército que no tiene lo del otro. Varias cuestiones. Respecto a Prigozhin, el líder de Wagner, para mí sus declaraciones en cuanto a el envío de municiones o la falta de municiones, como en cuanto a muchas otras cuestiones en las cuales realiza críticas contra el ministro de Defensa, contra distintas figuras del gabinete de Putin, eso responde mayormente a cuestiones de política interna y a las ambiciones de Prigozhin, quizás no como sucesor de Putin, pero sí como una figura de poder cada vez más importante en Rusia. Quizás pueden aparecer elementos también relativos a problemas burocráticos y a la cuestión efectiva del envío de municiones más temprano o más tarde, pero el contexto de esas declaraciones, no solamente de estas, sino de muchas otras antes, aparece ahí, en las disputas internas, en las luchas de poder de la política rusa. Cierto que o recordando, por cierto, que en todas estas luchas hasta ahora Putin siempre apareció como una especie de mediador entre sectores en pugna por debajo de él. La autoridad de Putin nunca apareció en cuestión, ni por los moderados ni por los extremistas. Prigozhin aparece mucho más cerca de los nacionalistas rusos, del nacionalismo extremo ruso. Nunca fueron realizadas críticas directas contra Putin, sino contra ministros o contra militares, y Putin aparece de alguna manera como el factor de mediación entre estos sectores. Así que eso aparece ligado a la política interna de Rusia, pero la autoridad de Putin en ese sentido no aparece en cuestión, por lo menos en el corto y mediano plazo. Eso por un lado. Respecto a Bakhmut, primero, casi todo Bakhmut aparece tomado ya, incluso, sí, más del 90%, pero según muchos analistas, esta demora responde, por un lado, a la decisión de Zelensky de no capitular y no retroceder bajo ningún costo, incluso a costa de la vida de muchísimos reclutas ucranianos, y Muy en jóvenes contra de ellos. las sí, y en contra de las recomendaciones de los propios oficiales ucranianos y de los oficiales estadounidenses, quienes en muchas oportunidades de manera pública realizaron un llamado a el retroceso para que tanta resistencia, tanto combate en una ciudad inicialmente desde un punto de vista estratégico intrascendente, ¿para qué tanta resistencia ahí? ¿Por qué no retroceder y restablecer las líneas de defensa más atrás? Bueno, como la ciudad carece militarmente o carecía militarmente de importancia en lo geográfico, pero con el tiempo apareció como una especie de símbolo de la resistencia, incluso para muchos el apoyo occidental aparecía ligado a la resistencia en Bakhmut, y porque Zelensky estableció una política de no retroceder un paso, ni siquiera un retroceso estratégico. Bueno, de ahí parte de la resistencia, al menos en esta pequeña parte de Bakhmut ahí no tomada, y por el otro lado, el lento avance de Rusia responde según los analistas militares, a la estrategia de Rusia de
generar bajas en las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Para qué realizar la conquista de una ciudad relativamente intrascendente si a través de la lucha en Bakhmut estamos generando permanentemente bajas en las Fuerzas Armadas ucranianas y naturalmente esas bajas y la reasignación de recursos correspondiente hacia ellos cercenan la posibilidad de una contraofensiva en otro lugar del frente, ¿sí? Esto que dices tiene cierta lógica, ¿no? Y te lo planteo así. A ver, Occidente comienza a decir, oye, estás gastando una cantidad de municiones que para mí me es imposible reabastecer, ¿no? Y si sigues así, o sea, digo, no voy a poder, ¿no? Ahora, pienso yo, y lo dejo a tu consideración, ¿no será una estrategia de Rusia la de el desgaste de una línea de combate en la que están básicamente mercenarios, mientras sus combatientes profesionales están frescos al otro lado, esperando lo que vaya a venir después y que puede ser la contraofensiva que están esperando? ¿Podría ser este el enfoque? Según muchos analistas militares serios, sí, y de hecho, si realizamos un análisis de los avances dentro de Bakhmut, de manera relativamente rápida, Wagner y las Fuerzas Armadas regulares rusas realizan una tenaza alrededor de Bakhmut, pero después abandonan ese movimiento de tenaza y comienzan un avance directo, lo cual, desde el punto de vista militar, carecería de sentido porque precisamente a partir del ataque por los flancos y la generación de un embolsamiento, claro, después las fuerzas ucranianas embolsadas ahí aparecen, bueno, a la buena de su suerte, sí, a su suerte. En lugar de realizar el cierre de esa tenaza, en un momento determinan que no van a avanzar más, no van a realizar avances de esa manera, lo cual determinaría el final del conflicto en Bakhmut y el inicio de otro conflicto, de otro combate, de otra batalla en otro lugar. A partir de entonces comienzan una política de enfrentamiento directo ligado a esta idea de desgaste y bajas. Es un agujero negro en el que se queman recursos, ¿no? Algo muy parecido a lo sucedido en Avdiivka, J, en una ciudad más al sur de Bakhmut, en la cual presenciamos un movimiento idéntico y de repente el fin de ese, cuando ya las dos, ¿cómo llamarlo? Las dos tenazas aparecen casi cerradas, de repente abandonan el avance y comienzan esta guerra de desgaste. Por lo menos es el análisis de muchos analistas militares consultados por mí, muy serios, de ambos lados, a ambos lados del río Bravo, algunos más cercanos a Rusia, otros más cercanos a Ucrania, pero todos realizaban ese análisis junto a esto de la decisión de Zelensky de no retroceder. Recordemos que en su momento Rusia realizó un cálculo militar y retrocedió de Yarkov y de Jersón, porque el mantenimiento, por ejemplo, de Jersón generaba un desgaste enorme. Jersón aparecía al otro lado del río, la provisión de los insumos necesarios para la guerra representaba un desgaste muy grande, el frente aparecía muy abierto, entonces estratégicamente retrocedió, lo cual connota militarmente una derrota, sin lugar a dudas, pero una derrota calculada con miras a la reasignación de esos recursos hacia un lugar más inteligente. Bueno, Zelensky determinó que no, que esa estrategia en esta guerra del lado de Ucrania parece como algo impensable, incluso en contra de sus propios oficiales, y ese también representa un factor. Y en el medio, la picadora de carne, J, porque nosotros acá deliberamos sobre el embolsamiento, las tenazas, el ataque frontal, y en el medio aparecen miles de personas muertas, decenas de miles de personas muertas. Cuasi niños. Algunos jovencitos de 16 años, lamentablemente. Esa es la parte terrible, esa es la parte terrible. No me voy, aquí me quedo y resisto. Parece que no es la única lógica, o el personaje con esa misma lógica, porque Biden, al otro lado, dice, no me voy, resisto, me siento un muchachito y me voy a la reelección, ¿no? Y es como que, digamos, creo que era el premio que estaban esperando los republicanos, tampoco afectos a apoyar esta aventura militar
en el sur, en el este de Europa. Biden diciendo, me quedo porque me quedo. Y me voy a la reelección. ¿Qué hay ahí? Bueno, varias cuestiones. Por un lado, las disputas, por un lado aparece la cuestión de la definición del candidato demócrata cuando el gobierno de Biden genera mucho rechazo incluso en el electorado demócrata, pero naturalmente la candidatura de Biden determina un límite o genera obstáculos para la aparición de sectores del Partido Demócrata contrarios a los intereses de las clases dominantes estadounidenses, como Bernie Sanders, por ejemplo, o Alexandra Ocasio-Cortez. Por un lado, eso. Y por el otro lado, del lado del Partido Republicano, bueno, ahí presenciamos una ruptura muy fuerte entre el trumpismo, los sectores ligados a Trump, los más, sin lugar a dudas, el sector más popular, por lo menos en cuanto al electorado republicano, Trump representa la figura más fuerte. Y por otro lado, el establishment de toda la vida o la dirigencia republicana histórica, enfrentada en parte con Trump, la cual de alguna manera presenta cierta simpatía respecto a la candidatura de Biden, porque no quieren a Trump de ninguna manera y según muchos analistas habrían establecido una alianza o por lo menos un pacto entre parte del Partido Demócrata, la parte alrededor de Biden y la parte del republicanismo contrario a Trump para que Trump no pueda participar en las elecciones. De ahí este proceso un poco forzado respecto a el pago de dinero de un abogado de Trump a una ex actriz porno, esas cosas delirantes de la política estadounidense, el hecho de que aparezca en la picota y perseguido judicialmente por este pago, lo cual no representa en sí un delito, el pago no aparece en cuestión, pues. Realizar un pago por el silencio dentro, sin coaccionar a una persona no representa un delito, Pero, aparece en cuestión claro, ahí una cuestión de declaración de fondos, pero increíblemente esta representa la forma de ataque hacia Trump en lugar de realizar un proceso serio por lo sucedido en el Congreso estadounidense, la cuando pregunta que quiero su partido formularte realizó ahora, una toma del Congreso, ¿no? la pregunta que quiero formularte ahora, evidentemente, exigiría tener dotes de ver más allá ¿no? de lo que tenemos. ¿Pero ves a un Biden reelecto? Digo, a ver, tenemos, a ver, te pongo, ves un Biden reelecto, y acá te continúo, ¿no? Tienes los intereses subiendo, tienes bancos que siguen cayendo y que si no son reabsorbidos por bancos más grandes, Dios sabe en qué terminaríamos. ¿Sí? Tienes un presidente en Estados Unidos con un índice de descontento, con unos niveles, o sea, ¿lo ves reelecto? Difícilmente, por todas estas cuestiones, incluso por los crecientes síntomas de senilidad de Biden, por la oposición de una parte del Partido Demócrata, por el creciente descontento, por la fuerza del trumpismo, pero más allá de todo esto, realmente la situación actual de Estados Unidos no genera la posibilidad de proyecciones muy serias de aquí al corto plazo. Además, aparecen en la ecuación naturalmente también la cuestión de Ucrania, la cuestión de Taiwán, pero más allá de todo eso, sin lugar a dudas, estos enfrentamientos a todo o nada en la política de Estados Unidos e incluso en su sociedad, porque estos enfrentamientos en estos casos no representan únicamente peleas palaciegas dentro de la política y ni siquiera representan solamente enfrentamientos entre sectores económicos, que también, sino que también responden a una disputa cultural entre sectores de la sociedad estadounidense completamente enfrentados entre sí, naturalmente en lo cultural, pero ese enfrentamiento cultural presenta
causas económicas. De alguna manera, ese Estados Unidos marginalizado, ese Estados Unidos de obreros, trabajadores de Detroit, de la industria automotriz. Incluso el trabajador blanco. Mayormente blancos, mayormente blancos. Ese descontento capitalizado por Trump, claro, con un chivo expiatorio. ¿Cómo presenta Trump el problema de esa gente? Acá el problema los mexicanos, no la relocalización de la industria automotriz en China, en México o de toda la industria estadounidense llevada hacia el exterior por una cuestión de costos. Bueno, por un lado, ese enfrentamiento con bases, con raigambre económica, pero devenido en un enfrentamiento cultural entre estos trabajadores blancos desempleados y quienes sí pudieron acompañar los beneficios de la globalización con trabajos en Nueva York en el sector financiero, en el sector de los medios en California, etcétera, etcétera. Bueno, pero más allá de todo esto, este enfrentamiento político, económico y cultural de la sociedad estadounidense representa una muestra de la decadencia de Estados Unidos como poder mundial, ¿sí? En todas estas escalas. Entonces, no podemos determinar el futuro político a corto plazo, pero sí presenciamos esta decadencia, la cual, naturalmente, cuando realizamos discusiones sobre el rol de Estados Unidos a escala global y su crisis, bueno, eso no aparecería si Estados Unidos en su interior, políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente, apareciese fuerte, robustecido. No, presenciamos un deterioro fuerte de la sociedad estadounidense y estas luchas representan una demostración de eso. Con prácticas que el mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho o deberían cambiar o esa crisis no se va a resolver. Y voy a esto, Andrés Manuel le está mandando una carta al mismo Biden diciéndole, a ver, ¿cómo es eso de que vas a seguir financiando a través de la USAID a la oposición dentro de mi país? ¿No? Oye, ¿hasta cuándo? O sea, eso no está bien. Claro, lo han hecho siempre, ¿no? Cuando un país aparece en crisis, la región considerada su región, porque para Estados Unidos América Latina representa su patrio trasero, ahora nos llaman directamente our neighborhood, nuestro vecindario, ¿no? Nosotros de alguna manera representaríamos a Don Ramón y ellos al señor Barriga en este vecindario. Bueno, de ahí el reenfoque de la política exterior estadounidense y este nuevo énfasis en América Latina, porque presencian que además o junto a ese deterioro dentro de los Estados Unidos aparecen otros poderes a escala global, principalmente China, y que entonces su región de control, su región de hegemonía de toda la vida aparece en disputa, en cuestionamiento, con principalmente la llegada de muchísimos capitales chinos. Y por eso la reactivación de la flota del Comando Sur, el hecho de que Laura Richardson recorra permanentemente América Latina y que recuerden todo el tiempo, América Latina presenta muchísimos recursos naturales, así nos conceptualizan ellos, como un lugar de recursos naturales propio para la explotación. Y la señora se pasea con uniforme, ¿ah? Sí, siempre muy coqueta con uniforme, mientras los chinos, en lugar de realizar visitas militares o amenazas o préstamos compulsivos como los del Fondo Monetario Internacional, realizan inversiones. Bueno, tarde o temprano esa hegemonía estadounidense absoluta en la región va a desaparecer en el marco de un nuevo orden mundial. Yo lo caracterizo como multicéntrico, no como multipolar, pero bueno, es una cuestión ya más académica respecto al futuro del nuevo orden mundial. Pero bueno, de ahí esto de que el propio Andrés Manuel realice estas declaraciones con mucho de astucia política también, ¿no? Andrés Vistoletti, uno de los analistas más brillantes que usted podrá encontrar en el Internet, donde, pese a las limitaciones propias se encuentran ciertas posibilidades de saber cosas o de entender las cosas más allá de la narrativa impuesta. Usted puede disfrutar además mucho de su contenido en su canal de YouTube, que es Demoliendo Mitos de la Política.
Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte permanentemente con nosotros porque tu sabiduría, tu gran capacidad de análisis nos permite entender con mayor detenimiento y profundidad los tiempos en los que estamos viviendo. No sé si quisiera decir algo para terminar esta entrevista. Un placer, como siempre, las entrevistas con vos, Jota, y me congratularía poder acompañarlos regularmente. Para mí, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos de nuestro público con esta expresión en quechua, en el quechua milenario de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.